Hola chicos y bienvenidos. Tomen un café conmigo, pónganse cómodos y preparémonos para dar los primeros toques navideños juntos a nuestra casa. Hoy les traigo un video motivacional, siempre relajante, donde mientras hago las tareas del hogar, colocaré algunas decoraciones para comenzar a ambientar nuestra casa. Y como digo yo, acostumbrarme un poco a tanta Navidad que ya está por todos lados desde hace 2 meses. He empezado a poner en su lugar la vajilla limpia. Como les dije, haré mis quehaceres. Primero el trabajo y luego el placer. Pero no se preocupen, porque no verán limpiezas profundas, al menos hoy de mi parte. Así que también me relajaré haciendo este video. Disfrutemos un poco de la música mientras termino aquí. Estas son algunas de las decoraciones que tenía abajo en el sótano. No verán bolsas muy grandes porque no haré el árbol hoy. Como tradición, lo hacemos el 8 de diciembre. Me había prometido este año no comprar decoraciones nuevas, pero sinceramente no pude resistir. Este pequeño arbolito es uno de los recién llegados. Lo compré para esta renita portamacetas que cada año colocamos aquí afuera. La campanita sonará si llega un poco de viento.
Esperemos, porque está muy linda. Entremos porque hace un poco de frío. Me estaba olvidando de decirles que este año pondré alguna cosita en las habitaciones. Será la primera vez que lo hago, ya que siempre concentraba nuestras decoraciones en la sala, donde la veían principalmente nuestros invitados. ¿Qué ha cambiado? Nada, solo que hemos decidido poner pocos objetos en casa, pero dar toques de Navidad por todas partes. Así que no esperes nada especial, somos una familia muy normal. Aquí en la mesa pondremos este centro de mesa. Por ahora lo dejaré así, pero en el centro tiene para una vela. Y más adelante llenaremos esta parejita con sal y pimienta. Me dirán después en los comentarios qué les parece este centro de mesa. Los habrán visto por todas partes porque se han vuelto comunes en las decoraciones, pero este es de hace 3 años. Nuestro gnomo guardián de la puerta. La velita navideña la compré en el mercado de Navidad de nuestra parroquia. Aquí arriba, esta casita bonita. Limpio la mesita. Espero no sobrecargarla, pero me gustaría tener aquí esta casita con unos chocolates. Y este cestico con flores artificiales, que todavía encuentro muy bonito. Los posavasos se quedan y también el portamandos, ya que los utilizamos. Sobre la alacena solo limpio. Este será, como siempre, el lugar del nacimiento. Me he arrepentido. Pongamos ya el cascanueces. Ha estado todo el año en nuestra librería. Pondré en orden el sofá al menos por 5 minutos y paso la aspiradora, porque siempre cae un poquito de polvo.
Le doy un repaso a la librería y, como los espejos están todavía limpios, pasaré después la aspiradora. Y hemos llegado a las habitaciones. Mi hija está en la escuela. También ha hecho su cama. Cuando llegue, espero que note el pequeño cambio en su estantería. Con este trencito ha jugado muchísimo cuando era chiquita. Esperemos que algún recuerdo le llegue al ver al menos estos vagones. El pino es nuevo, no he gastado mucho en él. También le doy una limpiadita a su escritorio para después pasar a la habitación matrimonial. Nunca he decorado la habitación para Navidad. La verdad es que no habrá mucho cambio. Solo me gusta siempre vestir bien la cama. Esta vez también compré para esta habitación 2 pequeños pinos dorados que pondré en cada mesita. No son voluminosos, pero dejarán una nota navideña. Cuando nos despertemos será bonito. Termino de limpiar y paso la aspiradora también en las habitaciones y en el baño. Chicos, les pido que mientras les muestro de cerca las decoraciones, me dejen un pequeño comentario o un corazoncito del color que más les guste. Así sabré que han pasado por aquí. Yo por hoy me despido y nos vemos en el próximo vlog de Wendy. Chao.